¿qué tal? Bienvenidos a Retratos Sonoros. Mi nombre es Isabela y en esta ocasión compartimos el espacio con un gran invitado, activista de la población LGBTQ+, aquí en el estado de Veracruz, Benjamín Callejas Hernández. Bienvenido. Muchas gracias, Isabela, por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias por aceptar. Ya te hemos tenido en otros espacios, pero para mí era muy importante pues hablar un poquito más de ti, de tu labor, de tu activismo, y no solamente en una parte yoyista, sino por todo lo que significa, lo que simboliza. Al final, pues en este espacio tratamos de tener estas versiones diferentes, entonces pues al contrario. Pues yo la verdad es que me siento honrado, pocas veces me invitan a hablar de mí y del trabajo. Por lo general es en incidencia de agenda, ¿no? Pendientes, alcances, resultados, pero sí es bien interesante que también se hable sobre los procesos para poder llegar a lo poco, mucho o grande que ha avanzado en materia de derechos humanos en el estado de Veracruz, ¿no? Y eso pues también es muy satisfactorio, porque ya para que se dé el matrimonio igualitario hubo una lucha bien cañona que enfrentamos los colectivos, la coalición estatal. Es impresionante con grupos antiderechos. Sí, me imagino. Pues mira, antes de empezar a platicar eso, te ofrezco un poco de café. Ah, sí, gracias, muy amable. Porque, pues mira, lo de las primeras cosas que yo quisiera preguntarte es un poquito cómo comienza tu camino en esta parte del activismo, porque pues a modo personal eso uno enfrenta muchas etapas, para comenzar en el camino del activismo y luego denominarse como tal. O sea, son muchas etapas de autoconocimiento, de realidades. ¿Cómo vives ese proceso? Fíjate que aunque pues, por obviedad, ¿no? En mi caso me autopercibí una persona distinta, ¿no? En ese entonces, de la diversidad, un infante que le gustaba o le atraían los niños, pero aproximadamente como a los 12 años, ¿no? La infancia que viví en casa con mis hermanos, puros hombres, ¿no? Somos 5 hombres, mi madre, mi padre, los dos con un nivel de educación de tercero de primaria incompleta, mi papá con esta formación machista, imponente, ¿no? Característica. Mi madre muy amorosa, sin embargo, abnegada, sumisa a lo que dijera mi padre, pero sí llenos de mucho amor, porque mis papás fueron personas huérfanas. Entonces ellos traían como esta idea de la familia nuclear y la no separación, y a nosotros nos costó y sufrimos mucho, entonces no queremos que nuestros hijos también padezcan eso, ¿no? Entonces mi infancia fue como la de cualquier niño, jugando, ¿no? Peleándome con mis hermanos. No había como esta percepción de que me gustan los niños o jugar con cosas de niñas, ¿no? Pero a partir de los 12 años, sí, perdón, empecé a notar, mi papá era albañil. En estrategia prefería ayudar a mi mamá en tareas del hogar, para no irme a cargar la lata de cemento, el material, el tabique, hacer mezcla, revoltura. Yo dije, no, eso no es para mí. Entonces dije, pues mejor ayuda a mi mamá a lavar, a pasar jerga, a lavar trastes, a aprender a cocinar, ¿no? En estos roles más como femeninos. Y mi papá le decía a mi mamá, pues que se quede, que te ayude, ¿no? Y me lleva a los demás, ¿no? Entonces hay como que fue el pretexto, ¿sabes? ¿No? Como sí, para ir despertando en esta parte de la sexualidad. Entro a la primaria, pero ahí sí sufrí un bullying muy cañón, ¿no? Dicen por ahí que las niñas y los niños en esa etapa son muy crueles. Yo creo que más que crueldad, son muy sinceros y muy honestos. Pero como la ciudadanía no está acostumbrada a que nos digan las cosas de manera directa, somos demasiado sensibles, ¿no? La comunicación asertiva y efectiva no va en la mayoría de la sociedad. Entonces sí recuerdo que me hacían bullying, mis hermanos me defendían, ¿no? Después paso a la secundaria, más bullying, ¿no? Ya era yo como retraído, el ñoño, pero el retraído,
tenía yo que protegerme con el pants, usando cinturón, porque escuchaba, ¿no?, que iban a violar, ¿no?, a los niños que fueran maricones, ¿no? Entonces así como que fue como un temor. Entonces yo era más introvertido. Tenía yo dos amiguitas que me defendían, ¿no?, sin ser homosexuales ellas, pero que estaban ahí conmigo, ¿no? Sí. Se sentaban y me apoyaban. Fue como mi red de apoyo, que ahora ya la conocemos como tal. Después entro a la preparatoria y aunque sí hubo bullying escolar, ya fue como más distante. Ya los demás chavos estaban en el noviazgo, en otras cosas, ya como que no prestaban atención. Después entró a la universidad y entonces ahí como que se calman un poco las cosas. Fíjate que despertar mi sexualidad fue tarde realmente, ¿no? Yo empezar a relacionarme con personas de mi mismo sexo de una manera sexoafectiva fue hasta los 24, 25 años. O sea, en comparación de las juventudes de hoy, que en estas libertades que existen ya desde las infancias se autoidentifican, ya en adolescencia, secundaria, ya empiezan como los noviazgos, ¿no? Sí. Y bueno, ya es otra forma de conducirse en la sociedad. Sí, pues por el nivel de libertad que hay para hacerlo, Exacto. ¿no? Y para ello, pues bueno, yo siempre veía a las personas que se manifestaban, ¿no? Empezaron las marchas, y yo decía, bueno, ¿y qué beneficio, no? O sea, con que tú te aceptes y no tengas que andar en ese exhibicionismo, o sea, es mejor, ¿no? ¿A ti te incomodaba esa parte? Sí. No es que fuera yo homofóbico, pero yo no me identificaba con esos movimientos, ¿sabes? ¿No? Claro. A lo mejor por el contexto familiar, ¿no? Porque Sí. en casa se escuchaba y se decía que pues mataban a las personas homosexuales. Me tocó ver cómo salió un vecino enfermero apuñalado, ensangrentado. Entonces después nos enterábamos de esa famosa revista amarillista que se llamaba Alarma, ¿no? Y entonces ahí decían, los mujercitos fueron asesinados por querer ser mujeres y eran hombres vestidos, ¿no? Entonces, bien que mal eso va construyendo un muro para que no temor, puedas, ¿no? claro. Y como que te ataba. Sí. Entonces también la parte de que escuchaba a mi mamá y mi papá que decían que las personas homosexuales pues iban a ir al infierno. Y aunque no soy practicante, soy creyente, y tú comentas algo interesante, ¿cómo te taladra la psique? Y le decía, no, o sea, yo no sé si existe el cielo o el infierno, pero dicen que me voy a ir. Sí. Y entonces yo no quiero eso. No, ¿quién quiere sufrir? O sea... Y por eso esa etapa fue como de mucho oscurantismo, hasta que llega el famoso internet, los chats. Y entonces las redes sociales hizo que empezara yo a conocer a través de una computadora a otras personas afines. Por eso te digo que tardé mucho, ¿no? En encontrar un entorno donde te sintieras tranquilo, ¿no? No sé si seguro, pero al menos tranquilo. Al menos te daba la confianza de llegar a practicar a través de una computadora con alguien más tus preferencias sexuales. Pasó mucho tiempo, yo estuve en una relación, digo, tampoco he sido así como que he tenido muchas relaciones, la verdad, pero sí tuve una relación muy larga de 10 años, en donde, pues si no éramos un matrimonio, pues era un concubinato con obligaciones y responsabilidades de una pareja, y yo ya muy distante, ¿no? Todavía el movimiento, porque se hacían marchas, y también mi pareja me decía, pero ¿qué es eso de salir a marchar y vestirse, ¿no? Y la pluma y la lentejuela. Total, hasta que no llegas a una empatía total y resulta que también te das cuenta que eres vulnerable, porque no estás en una burbuja. Pues sí, tenía pareja, teníamos 10 años, éramos una relación sólida, ¿no? Muchísimo tiempo, aunque éramos los primos, ¿no? Porque no podíamos decir abiertamente que éramos pareja. Entonces nos presentábamos como los primos. Te presento a mi primo, y él me presenta, te presento a mi primo. Mi ex suegra decía, es mi sobrino, ¿no? Su tía, mi sobrino. O sea, así era. No era como, sí, es la pareja de mi hijo, ¿no? O yo podía decirle, es mi suegra, o sea. ¿no? Era la forma de presentarse para mantenerse en seguridad, ¿no? Aunque era un secreto a voces,
realmente no era esta situación de que lo pudiéramos expresar tal cual como sí, en abierto. Fíjate que después de 10 años de una relación, pues caigo en una situación de salud complicada. Salió un tumor en la cabeza, hubo como un giro de 180 grados. Y bien dicen que a los amigos y la pareja se conocen en la cárcel, en la cama, en la enfermedad y en los momentos más difíciles, ¿no? Entonces fue como, sí, te enfermaste, ok, que te vayan a cuidar en tu casa porque yo trabajo, yo tengo como otras ocupaciones, y fue algo bien fuerte, ¿no? Claro, sí, porque pues después de una relación tan larga, tan sólida, pues pareciera en una consecuencia natural el pensar que van a estar ahí para ti. Claro, y además porque eso es lo que yo había vivido en un ejemplo de una familia de mi mamá y mi papá que duraron hasta que mi papá falleció, ¿no? Casi 60 años. Entonces el ejemplo arrasa, y entonces yo decía, pues tenemos que llegar también claro. a esos, como a ese modelo, ¿no? Y sabes, en ese proceso de 10 años, pues obviamente como había esta utopía de construir un hogar, y ahora lo veo más fríamente, pues realmente le invertí a una casa que no era mía, que estaba a nombre ni siquiera de mi expareja, estaba a nombre de un familiar de él. Entonces yo dije, bueno, después de 10 años haberle invertido tanto dinero, ¿qué procede, no? Porque no estamos casados, no hay algo dinero, que diga, tiempo, esfuerzo. Y que no se confundan mis palabras, no es la cuestión de ser materialista, es cuestión de justicia. Claro, porque construyeron algo juntos. Al final, cuando se habla de construir un patrimonio, pues no solamente construyes en material, o sea, construyes memorias, construyes en tiempo, construyes en lazos, o sea, no es Sí, claro, el término de justicia quizá podamos palparlo de forma material, pero pues por eso la justicia es tan bella, ¿no? No es algo que puedas materializar así, ¿no? Entonces se da cuenta que sin querer pelear, porque realmente yo no soy de pelear, porque si no lo hubiese yo hecho hace mucho tiempo, ya con todo lo que sea el día de hoy en cuestión de leyes y de incidencia jurídica y normativa, por supuesto que hubiese yo logrado algo. Pero yo me quedo con esta parte de que, bueno, si en un matrimonio heterosexual se dan condiciones de igualdad y entonces hay una separación, un juez dice, bueno, si están casados por bienes mancomunados, o sea, se dividen en partes iguales o se vende y se les reparte el dinero de manera, o sea, hay como esos procesos conciliatorios, ¿no? Para llegar a buenos términos. Pero en ese entonces estoy comentando que no había absolutamente nada. Sí. Y entonces, pues sí me podía esta parte de estar en el suelo, en el piso, de que, oye, ¿cómo peleas algo que sí es tuyo, pero que al mismo tiempo no lo es? Y que recordemos que el matrimonio es un contrato, precisamente, que no solamente te va a dar la garantía de acceder a una familia, sino de acceder también a bienes y servicios de pareja. Entonces me empecé a dar cuenta que hacía muchísima falta empezarse a meter en materia de derechos humanos hacia nuestra población. Claro. Y que lo que estaban pidiendo en esas marchas era algo que yo había desdeñado durante muchísimo tiempo, que no lo quería adoptar porque no me sentía parte de. Digo, y sin pelear, empecé a escuchar de más personas que se acercaban. Es que fíjate que a mí me pasó algo parecido, yo le invertí muchísimo a una casa también que no era mía, o yo di el 50% de la vivienda y su familia llegó y me sacó porque pues ellos por consanguinidad directa tienen más derechos que yo, o las pensiones. Exacto. Esas las pensiones, o desde el hecho de que la pareja está en el hospital por alguna situación de salud, que no pueda yo decidir. No puedo decidir, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta
que no era el único en esa situación y que, sabes, se ha romantizado mucho el matrimonio y que tampoco se confundan mis palabras. Yo creo en el matrimonio. Lo vi en mis padres y tuve una relación larga y al final no se dieron las cosas, pero yo siempre me quedo con lo bueno y lo bonito. Pero en esos procesos me di cuenta que había vacíos cañones hacia nuestra población. Entonces recuerdo que mi primera marcha fue aquí en Jalapa y marchamos todavía como enmascarados, ¿no? Como en encubierto, con una asociación ambientalista, porque todavía no era así como que vamos a salir con la bandera, ¿no? O sea, todavía como había ese rechazo incluso de la agrupación que me invitó. Dije, bueno, de ahí me empiezo a enrolar en conferencias, en temas, y aún así yo te puedo decir, Isabela, que decía, yo no soy activista. Yo soy un promotor de derechos humanos, ¿no? Hasta ahí me quedaba. Pero ya me volví activista, ahora sí te puedo decir, ya me volví activista cuando en ese proceso de crecimiento y desarrollo ya empecé a alzar la voz, ya empecé a enfrentar a las autoridades, ya empecé a darle el acompañamiento a más personas, ¿no? En situaciones donde se les habían vulnerado sus derechos. Yo soy una persona muy inquieta y siempre estoy como ávido de ese conocimiento. Empecé a asistir a las conferencias gratuitas que hace la Casa de la Cultura Jurídica, tomé varios diplomados, ¿no? Ya cuando empecé a entender un poco más de la tecnología a distancia, ¿sí? De manera presencial. Me empecé a acercar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en ese entonces estaba Pereira Escamilla, sí. Y que ahí estaban de secretaria ejecutiva y secretaria, se me fue el otro nombramiento, pero dos hermanas que me llevo muy bien con ellas, Rosalba y Magdalena. Ahorita Rosalba es magistrada y Magdalena está en el INPI. Entonces, el ejemplo de ellas, no sabes cómo me motivó, porque ellas cada vez que iniciaban, ¿y ustedes creen que no pueden llegar a ser alto? O sea, a volar alto, a crecer. Nosotros venimos de la sierra, somos mujeres indígenas, nos enfrentamos a discriminación, o sea, te motiva a seguir dando el siguiente paso, ¿no? Porque también me empecé a dar cuenta que al momento de que alzabas la mano, enfrentabas a las autoridades por la falta de conocimiento te callaban con 2, 3 palabras. Entonces yo dije, bueno, tenemos que profesionalizarnos como defensores, promotores de derechos humanos, como activistas, y ahí fue que empecé, ¿no? A enrolarme en este tipo de actividades hasta que se viene una primera asamblea de colectivos en el puerto de Veracruz. Me invitan, fue en el 2013. Nace de nombre la coalición estatal LGBTQ+. Al frente estaba una compañera que ya no está en el estado de Veracruz, tuvo que huir por el tema de la inseguridad, de la violencia hacia las mujeres trans, que está cañón en el estado. Sí, que es una realidad. Ella está ahorita en Canadá, se llama Jazz Bustamante. Entonces empezamos a tener como este contacto. Posteriormente, después de 2 años, me dice, ¿sabes qué? Esto tiene que empezar a tomar forma y tiene que haber como representantes en todos los estados, pero necesitamos una cabeza, alguien que vaya guiando. Y al final yo agradezco que en esa asamblea me hayan dado el voto de confianza. En ese entonces eran aproximadamente 30 colectivos. Hoy te puedo decir que son más de 120. Wow. En todo el estado. Y yo lo que hice una vez que di el nombramiento fue trabajar, Isabel. Nos enfrentamos a un mini gobierno de 2 años, de una ideología antiderechos. Sí. Tengo que decirlo tal cual, el PAN, y no tengo nada en contra de mis amistades panistas, porque hay algunas que yo las quiero mucho, les aprecio. Somos hasta en un sentimiento de hermandad, ¿no? Pero realmente su ideología política les impide tener una visión más allá de esta progresividad en derechos, ¿no? Claro. Entonces fueron 2 años terribles, ¿no? Pero bueno, antes de esos 2 años incidimos con el PRI. Estaba un diputado de apellido Zarrabal de Puerto de Veracruz que toma el toro por los cuernos y dice, vamos a meternos en el tema del matrimonio igualitario.
Después llega Cuauhtémoc Pola de Convergencia, ¿no? Hoy Movimiento Ciudadano. Dice, pues en la Ciudad de México se habla sobre sociedades de convivencia, vamos a hacer algo aquí, no pasa en el Pleno. Después tengo la fortuna de conocer a Mónica Robles Barajas cuando ella estaba en el Verde, y dice, no, vamos a impulsarlo. Estando en la Jucopo, ¿no? Sí, fíjate que quienes nos apoyaron en esos entonces ni siquiera pertenecían a nuestra población, pero tenían una empatía impresionante con los derechos humanos y sobre todo con nuestro movimiento. Entonces, oye, qué bonito, qué padre. Llega este mini congreso, este mini gobierno, y dijimos, pues llega el PRD, y el PRD trae una agenda nacional. O sea, fue el primer partido que genera una Secretaría de Diversidad Sexual y pone la agenda de nuestros derechos en la agenda pública. Muchos años gobernó el PRD en la Ciudad de México. Con ellas se iniciaron el tema de las sociedades de convivencia. Después se regula y se nombra como matrimonio igualitario personas entre el mismo sexo. Después inician con el trámite legislativo para el cambio de identidad de las personas trans, la despenalización legal del embarazo. Entonces traían como esta inercia. Dijimos, el PRD se va a poner pilas aquí en el estado de Veracruz. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que se doblegó ante el PAN. Sí, claro. Y entonces esos temas no pasaron. Sin embargo, se sacaron 2 iniciativas en esa legislatura, en esa mini legislatura. Uno que fue darle visibilidad a las personas trans en noviembre, y la otra fue modificar el artículo 144 del Código Penal Estatal para que se contemplara como motivo de odio la preferencia sexual. Ahí fue el primer logro que tuvimos como coalición, y fue el primer logro que tuvo Benjamín junto con los colectivos, de incidir en la agenda legislativa. Y cuando entendí en esos procesos, Isabela, que los cambios tienen que venir de fondo y no de forma, y mucha gente se preguntara, pero ¿por qué de fondo y no de forma? Pues tenemos que cambiar las leyes. Porque si no lo hacemos de esa naturaleza y se crean programas momentáneos, que realmente no agarren y pues ahora sí que de fondo, ¿no? Lo que decías, pues se pudo cambiar la ley, pero eso tuvo de por medio capacitar policías, capacitar auxiliares administrativos para que pudieran darles la atención correcta, que además sé perfecto que es un tema con el que todavía están lidiando, porque eso fue el parteaguas para ese cambio, pero todavía no se ha logrado de forma redonda, pues que tengan, nadie en general tiene la atención que se necesita, sobre todo en materia de seguridad, pero en ese tema tan en específico, ¿no? Fíjate que lo que ha ocurrido aquí, en este tema, no es una tipificación de crímenes de odio textual, pero sí se contempla la preferencia sexual. Ahora estamos solicitándole a las personas representantes en el Congreso que se tipifique el transfeminicidio por el tema de que las compañeras trans, principalmente las mujeres trans, pero también hombres trans, pues son muy violentados, ¿no? en ese sentido. Aquí lo que ha faltado es que se armonice realmente con toda la normativa, con las autoridades, con el Poder Judicial, que no tienen perspectiva de diversidad sexual a pesar de que hay protocolos nacionales. Tú tocas algo bien importante: la capacitación, la sensibilización y la concientización del funcionariado público todavía no hace match, todavía no hace clic, ¿no? Y entonces, bueno, sí sé que está la norma, pero pues aquí nosotros vamos a seguir aplicando nuestra percepción. Y nuestra percepción tiene que ver con los valores morales, que los valores morales tienen que ver con la religiosidad. Y entonces ha sucedido que en la fiscalía vamos por el cuerpo de una pareja de una compañera trans y nos enfrentamos a alguien de mesa, fiscal de mesa, que dice: ah, sí, es tu pareja, pero no eres su esposo. Y la chica trans le dice: su esposa. No, es que tú no eres mujer, tú eres hombre vestido de mujer. Y no puedo considerar ni siquiera concubinato, mucho menos el matrimonio, porque Dios dice
que el matrimonio es entre una mujer y un hombre. Dios mío. Y entonces los cuerpos detenidos allí, ¿no? Claro, no, o sea, aparte En del esa trauma de la experiencia. situación, o sea, la revictimización por algo tan mínimo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ha faltado realmente, que se armonice, pero otra situación que no han querido tomarlo es la parte de hacerlo justiciable, que vengan las sanciones, ¿sabes? O sea, sí, ya se tipificó, pero ahora tienen que venir las sanciones ejemplares para poder, ¿sí?, ver que se haya o que se dé la justicia más que nada, ¿no? Que hace algo que pues demanda a toda la población, pero bueno, en este sentido nuestra comunidad también alza la voz y es en la parte de visibilidad y que entienda la sociedad que no buscamos derechos especiales, sino acceder a los mismos derechos que las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, así fue como iniciamos todo esta revuelta. Después de ese mini gobierno llega Morena con mayoría, apabullante, impresionante. Fue un gusto volvernos a encontrar otra vez con Mónica Robles en la Comisión de Puntos Constitucionales, que impulsó la agenda como no tienes idea. Y en ese proceso legislativo nos dijo Mónica, ¿sabes qué, Benja? Vamos a modificar el Código Civil de manera integral y queremos también cambiar el artículo 75 para que se dé el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y le digo, Mónica, eso es lo que ha estado buscando nuestra población desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, qué bueno que tengas ese compromiso para poder llevar a cabo lo que es ese tipo de acciones. Y nos enfrentamos a una violencia política interna en el legislativo, una violencia política impresionante con el ejecutivo y también con el Poder Judicial. El estado de Veracruz tiene 25 años de atraso en comparación con la Ciudad de México en materia de derechos humanos. Y si lo comparamos con la Unión Europea, tenemos aproximadamente 60 años de atraso en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿hasta cuándo se van a poner las pilas? Mira, dentro de todas las adversidades, lo que sí te puedo comentar es que hemos encontrado personas aliadas en estos procesos. Y desde el Ejecutivo, también mis respetos para Mayra Ledesma Ronte, que fue titular de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que incide la propuesta de la coalición y de varios colectivos de institucionalizar los días 17 de cada mes para la campaña Seres Humanos Diversos. Eso salió por parte de los colectivos y se quedó como política pública permanente durante estos 6 años. Y entonces todas las instituciones, todo lo que ves ahorita de colores, todo lo que ves que promocionan en flyers, todo lo que ves que invitan a compañeras, compañeros, compañeres a dar pláticas de sensibilidad de su experiencia, todo salió de una mañana, el primer día de diciembre de 2018, que hacía frío, y yo dije, Benja, tienes que seguir incidiendo la agenda, no sé cómo te vaya a ir en este gobierno, con nosotros no hiciste nada prácticamente, y agarré mi portafolio, siempre ando con un portafolio con mis documentos, con mis oficios, con recursos propios, a veces hasta a pie, llego, toco las puertas. ¿Quién es? La maestra Mayra Ledesma Ronte. Sabemos que se acaba de crear esta dirección. Sí, se acaba de crear. Quiero una audiencia con ella. Toco las puertas, me recibe Mayra Ledesma Ronte, me dice, Benja, te conozco, estamos en Facebook. Yo ni me había dado cuenta que la tenía en Facebook. Veo lo que has hecho, ¿no? Siéntate, pásale, así como tú ahorita, muy cándida y cálida, que me ofreces una taza de café, también Mayra. Dice, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que construir algo, tenemos que avanzar algo. Entonces, no sabes cómo me dio un contagio de emoción. Claro, de esperanza, ¿no? Sí, y dije, va. Entonces hay que hacer esto, ¿qué te parece? Sí. Lleva la propuesta a la oficina de programa de gobierno con la doctora Walter Martínez. Dice, me parece excelente. Vamos a hacer una reunión con los colectivos, se vino una lluvia de impresionante, se hizo un diagnóstico de la percepción del funcionariado público hacia temas de diversidad sexual, o sea, fue un trabajo impresionante.
Pero sabes que el resultado fue muy bonito porque ahí está la campaña. Uh-huh. Y entonces ahora todas las dependencias como política pública tienen que llevar a cabo esas actividades mínimo de promoción. Uh-huh. Pero también ha servido para que entonces las nuevas generaciones, ¿verdad? O las generaciones que estaban como oprimidas precisamente por no poder salir del closet ante bien paradójico, ¿no? Dice el artículo primero constitucional que el Estado a través de sus instituciones tendrá que salvaguardar, garantizar, procurar, difundir, promover los derechos humanos de las personas, y si encuentra omisión, violación por omisión, tendrá que investigar y sancionar, ¿no? Por lo general nada más se quedan con lo primero. No admiten la otra parte de que tienen que investigar y que tienen que sancionar. Entonces, ahora ya con esta campaña, muchas personas de la diversidad sexual han alzado la voz, han empezado como a ejercer más sus derechos, a todavía violación de derechos humanos, por supuesto, y de todas las personas, ¿no? Pero bueno, creo que fue un avance muy importante. Entonces, bueno, con el Ejecutivo avanzamos en ese sentido, regresamos otra vez un poco al Legislativo. Cuando se hacen mesas de trabajo para cambiar el artículo 75, el presidente Lajucopo, que repitió, ¿verdad? Posteriormente y actual, dijo sí, chavos, ¿no? Peleamos mucho el lenguaje inclusivo, incluyente, ¿no? Entonces le decían, no, pues, chavas y chavos, ¿no? Porque yo siempre he sido como muy puntual y a veces me tachan de irreverente, pero pues tenemos que decir las cosas. Pero pues son de esas pequeñas luchas que justamente te dan. Y ahora hay que decirles chaves, ¿no? Porque ya vamos al lenguaje no binario. Sí, va a pasar, no se preocupen, ¿no? Después tuvimos una reunión acá con el Ejecutivo, incluso el gobernador dijo que sí, ¿no? Que iba a pasar el matrimonio igualitario, que él lo veía muy bien y que era una demanda justa, ¿no? De la población diversa, ¿no? Ahí están, si buscamos las notas, ahí está su declaración tal cual. Yo no sé después qué pasó, Isabel. Las dos partes, pues no, la sociedad no quiere. No quiere. Oye, pero ya dijeron que sí. ¿No es que crees? los grupos religiosos, los grupos antiderechos, hay que recordar que se venían de elecciones intermedias, ¿no? Sí, claro. Y entonces utilizan los grupos antiderechos asociados a religiones como esa presión política que te puede dar algo de castigo, ¿no? Entonces, ¿y si nos pega? Otra forma de demostrar que lo que hacen sí es político y político partidista, ¿no? Porque, pues, qué duro que justamente tenga que haber esta restricción de lo que es un avance, pues, quisiera decir inédito, quizá a nivel local, pero como bien mencionas, en comparación con otros lugares, pues no, vamos a pasos de bebé y muy lentitos, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas se atraviesa una contienda electoral que funciona, o sea, al final de cuentas es en la medida en lo que es aceptado o que ustedes logran que sea socialmente aceptado, socialmente asumido, más bien, es como también ellos como que permiten, porque digo, lo que me mencionas, pues sí me hablas de personas aliadas, pero pues también me hablas de personajes que están en la mesa de toma de decisiones y que pues quizá dicen, sí, claro, pues no tengo ningún inconveniente, adelante, pero me estás tocando un interés político, claro. ya no, y eso es bien delicado, porque entonces pues te das cuenta que no están velando por ti, por tus derechos, están velando por el poder, y eso es duro. Y en el primer, los 3 años de este gobierno, la verdad es que nuestro lema en general es unidos somos más fuertes, ¿no? Que eso realmente nos ha demostrado que sí se puede, pero en esos procesos también llevamos a la lucha y alzando la voz que los derechos humanos no estaban a negociación ni a cabildeo, ¿sí? Claro. Y tampoco eran una concesión graciosa del Estado. No es porque ahora te vaya yo a permitir el acceso a los derechos, ¿no? Entonces, en ese periodo de incidencia... Quisiera apuntar algo, creo que es una de las cosas más
sensibles e importantes de este tipo de situaciones. Al final del día, no se trata de que me otorgaron. El otro día estaba viendo una publicación que decía, hoy se cumplen 70 y tantos años de que Lázaro Cárdenas le otorgó el voto a las mujeres, y él no se los otorgó por gracia divina de su investidura presidencial. Fue por la lucha de las compañeras feministas de la época, y hay que recordar que la Constitución decía: está prohibido que las mujeres y los perros salgan a votar. Sí, entonces es una cuestión que hay que tener bien en cuenta. No es una cuestión de que alguien me lo otorgó, porque no. Cualquiera que se encuentre en un tipo de lucha social es eso, y hay que reconocerlo como lo que es, como lo que en lo que tú estás atravesando. Estás atravesando un proceso de lucha social, porque bien lo dijiste, los derechos humanos no están a negociación. Los derechos humanos se conquistan, porque los tenemos por el simple hecho de ser humanos, pero los conquistamos, y el respeto a ellos es lo que conquistamos. No es porque alguien nos lo otorgue. Entonces, creo que a mí, yo sé que es algo que ustedes lo tienen bien consciente. Cuando estás en un proceso de esos, tú lo tienes muy consciente, pero a mí me parece muy valioso que siempre en este tipo de espacios lo saquemos, lo expresemos más para afuera, porque hay que entender ese peso, ¿no? Y sobre todo, Isabela, que las nuevas generaciones conozcan un poquito de historia, ¿no? En ese sentido, porque ahorita es bien fácil decir: ya se aprobó el matrimonio igualitario en el estado de Veracruz, el Congreso pasa lo que es la reforma. Hay que recordarles que no fue por voluntad legislativa, ni política, ni el Ejecutivo, fue por golpe de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, en ese proceso que nos hicieron creer que sí se iba a aprobar el matrimonio igualitario, está bien, todas las leyes tienen que sociabilizarse, se tienen que hacer foros, como ahorita está ocurriendo con la reforma al Poder Judicial, tienen que llevar la información para que la ciudadanía entienda cómo son los procesos. En esos momentos dijeron sí, se hicieron 5 foros. Yo te puedo decir que fue impresionante la violencia que recibimos, tanto el equipo de Mónica Robles, que eran mujeres, y los colectivos de diversidad sexual que la acompañamos en esa gira. Todas las sesiones nos las reventaron, unas con mayor intensidad y otras con menos intensidad, pero recibimos una violencia homofóbica, misógina, agresiva, que teníamos a las personas gritándonos en la cara, que en ese entonces yo creo que por eso se vino el COVID, de tan molestos que estaban, hasta nos escupían. Pero tú tenías que mantenerte firme y no caer en las provocaciones. Claro. Pero te puedo decir que había un temor impresionante. Sí. De que te fueran a linchar. En algún momento de esos enfrentamientos, porque eso es lo que eran, enfrentamientos, ¿hubo algún momento en el que tú dijeras vale la pena o esto no vale la pena? Fíjate, ya ahorita lo retomo. Sí te puedo decir que es válido decir: voy a tirar la toalla, porque como activista te expones a la violencia, y no solamente personal. Yo recibía mensajes de WhatsApp, no sé cómo encontraban mi número, de las redes sociales, vía inbox, ¿no? Por todas las redes sociales, ¿no? Che, maricón, te vas a matar, estás atentando contra la familia natural, es antinatura, va contra la voluntad y los mandamientos de Dios. Bueno, una sarta de cosas. Yo la verdad salía de casa y pues, andaba volteando por todos lados a ver en qué momento, ¿no? Iba yo a ser una estadística más por estar defendiendo derechos. Claro. Entonces sí llega un momento en el que dices: ¿sabes qué? No, ya voy a... Por mi seguridad, sí, claro, pero también por la de mi familia, porque al final te vuelves una figura pública. Sí, porque pues al final, ¿por qué vas a luchar si no tienes lo principal, que es vida, no? Y ojo, ¿no? Yo también no soy una persona que se doblegue y que diga abandono lo que es la lucha, pero yo también he pensado que las personas activistas como mártires no funcionamos. O
sea, nos necesitamos vivos y nos necesitamos presentes, claro, para poder seguir en esta lucha, ¿no? Que todavía es incansable y que todavía falta mucho por hacer. Entonces sí recuerdo esas escenas, ¿no? Y también las pueden buscar en Facebook, ¿no? Pónganle allí, le revientan las sesiones a Mónica Robles en el tema del matrimonio igualitario para que vean. La más agresiva fue la de Coatzacoalcos, en la tierra de Mónica, donde en un auditorio como 300 personas, llegaron 300 personas de grupos antiderechos. Nada más dijeron hola y ¡pum! Nos secuestraron ahí, literal. Tuvimos que salir por la puerta trasera del auditorio. Otra también terrible fue en Orizaba, que nos atrincheramos, pero no por el hecho de, vamos a confrontarnos, no, nos atrincheramos los que íbamos y con los colectivos de la zona, porque también los grupos antiderechos no nos dejaban salir del recinto. Y que, o sea, es que a mí... es que esa es la parte, Isabela, que... impresionante. Que mucha gente no sabe y no conoce, sí, del activismo en la promoción de los derechos humanos. O sea, y yo respeto a muchas personas que se dedican a esto, pero los que realmente estuvimos en esos procesos, que no fuimos muchos, tengo que decirlo, ¿no? Y es algo que yo a veces me quedo con esta sensación de que ojalá y toda la gente que marcha en los Prides en Jalapa realmente nos hubieran apoyado en aquellas ocasiones para defender ese derecho. Claro. Y éramos muy poquitos, porque nadie me quiso entrar. Entonces, quienes vivimos de fondo todos estos procesos, pues obviamente la haces tuya, te la apropias, la defiendes. Otra también que sucedió fue en Nacayuca, ¿no? Todo estaba normal, que iba funcionando excelente. De momento llevamos más de la mitad de la sesión y entonces empiezan, o sea, la última reunión o foro que se iba a realizar era en Veracruz, Boca del Río, donde de plano empezaron en redes sociales, también lo pueden buscar porque yo no miento. Si se atreven a hacer el foro en un grupo en unos municipios donde los grupos políticos característicos son antiderechos por un partido político, el mensaje era claro y contundente: va a correr sangre. Literal. Entonces decidimos como equipo y la exdiputada Mónica Robles decir, no nos vamos a exponer, eso ya es demasiado, ya nos reventaron 5, esto se puede salir de control, ¿no? Tuvimos que subir hasta la Ciudad de México, que viniera Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, para venir a hablar con los diputados en el Congreso y que desde la mayoría calificada aprobaran el matrimonio. ¿Qué te puedo decir? Ese día también nos reventaron la sesión. Esa lucha que realmente hicimos para que el día de hoy el acceso a un derecho humano como la familia, se puede decir con una simpleza, hubo muchísimo de fondo para que hubiese en la actualidad 320 parejas que han solicitado su matrimonio. Y así te puedo decir de otras ahorita en el tema de haber logrado el cambio de identidad para las personas trans por la vía administrativa y que no tiene ningún costo, y que muchas personas, incluso activistas de la diversidad sexual, han abusado de ese beneficio y que les han cobrado a las compañeras por hacer los trámites de 3,000 a 5,000 pesos. Digo, es impresionante, ¿no? Que luego la traición venga de tu propio clan. Pero bueno, son luchas interminables, todavía tenemos que buscar la legislación. Y yo te puedo decir que no quedo satisfecho, vamos a seguir en la lucha, pero los 3 temas principales que me pidieron los colectivos fue matrimonio igualitario, ya lo sacamos por acción de inconstitucionalidad, cambio de identidad de género para las personas trans, que ya se hace por la vía administrativa, la creación de la Fiscalía Especializada de Crímenes de Odio por Homofobia, que esa iniciativa la presentamos nosotros en el Congreso,
y fue subida por el diputado Ramón Díaz Ávila, que ya se aprobó por mayoría, 48, pero viene la otra parte de que la Fiscalía no ha adecuado la ley, ¿no? Sí. Entonces ahorita el último jalón que vamos a hacer en esta legislatura es solicitarle al Congreso que la planeación de egresos lo contemple para diciembre y que tenga presupuesto para el año que entra. Entonces, los 3 grandes pendientes que tiene la población, te puedo decir que me quedo con la satisfacción de haber incidido y de haberlos logrado, porque yo te lo decía hace un momento, yo soy una persona de trabajo y de resultados, y que eso también ha ocasionado muchísima incomodidad y escarnio, ¿no? Incluso con mis compañeros activistas, y no es que sea una persona figurosa, simplemente es que si me dieron una encomienda a los colectivos en el Estado, pues hay que trabajarla. Claro, no, y bueno, es que siempre en este tipo de situaciones, pues los liderazgos son innegables, pero creo que pues muestras la parte primordial, ¿no? Pues una apertura y un reconocimiento, sobre todo a qué es lo que ha sucedido, en dónde están parados, pero sobre todo qué hace falta, ¿no? Y creo que eso habla de un activismo pues muy fructífero, porque sí, claro que está el sentimiento de lucha, pero también habla de procesos claros, de metas claras y específicas, y que al final de cuentas pues nos demuestra la parte más natural de los derechos humanos, que es la progresividad. Sí, claro. Así es. Benjamín, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí, platicar contigo. No sé, algo más que quieras compartir con nosotros. No, pues yo agradecerte, Isabela, que siempre me des la oportunidad, ¿no? En esos espacios de reflexión y de análisis, ¿no? Para nuestra población, y que bueno, uno de los pendientes también que estamos en proceso pues son las acciones afirmativas desde el punto de vista del código electoral, para que más población pueda acceder a las curules y que desde los congresos locales y federales haya representatividad, ¿no? También fuimos como parteaguas en ese sentido, pero seguimos trabajando, ¿no? Yo les puedo comentar que estoy comprometido con mi activismo, ¿no? Que no es personal, es para el bien común, porque ya se sacó el matrimonio igualitario, no me he casado, lo voy a hacer, claro, por supuesto. No soy una persona trans, pero hay más de 2,000 cambios de reasignación sexogenérica en el registro civil, más de 300 matrimonios igualitarios, ¿no? Entonces, el beneficio ya está dado. Sí. ¿No? Entonces no es algo personal, también es algo colectivo. Yo creo que tenemos que verlo de esa manera, ¿no? Que las personas beneficiarias al final son las que están allá afuera y que necesitan esa adecuación para poder acceder a otros derechos. No, hombre, pues Benjamín, te agradezco muchísimo. Creo que nos dejas con una reflexión muy bonita, y pues despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Isabela Palacios y esto fue Retratos Sonoros. Hasta luego.